Paz del Señor para todos los que están ahí del otro lado mirando, escuchando. Somos los pastores Marcos y Ana María, pertenecemos al Ministerio Pan de Vida de Argentina, Posadas Misiones. Hemos recibido del Señor la orden de comenzar a trabajar para Él de esta manera. Hace mucho tiempo que somos pastores, tenemos nuestra iglesia, pero ahora empezamos de esta forma también, que es lo que el Señor nos ha mandado. Así que vamos a estar tratando en todos estos momentos en que vamos a tener para estar juntos la palabra de Dios. Si en algún momento les surge alguna pregunta, nos hacen saber, nos dejan las preguntas y vamos a ir contestando a medida que vayamos haciendo los programas. El día de hoy vamos a tratar el tema para estar llenos de Él, cómo hacer, cómo buscar a Dios, para estar llenos, para pasar todos los momentos que nos tocan vivir, porque en el camino del Señor muchas veces vamos a tener momentos en que tenemos debilidades, en que nos sentimos más vulnerables, y si no sabemos cómo buscar a Dios, tenemos un enemigo que lo que va a tratar es que nosotros nos desanimemos, nos enfriemos. Y la palabra de Dios dice que tenemos que avivar el fuego todos los días. Y avivar el fuego todos los días es buscarlo al Señor en todo tiempo. Así que el pastor Marcos nos va a estar, a través de la palabra, nos va a estar guiando con el tema del día de hoy. Amén. Amén, así es. Hace mucho tiempo trabajamos en distintos medios, radios y demás. Y de la misma manera, esta vez con imagen, poder compartir la palabra para aquellos que conocen y los que no. Entonces, pues es un tema muy importante, como decimos en estos tiempos, y es algo que a todos les pasa, conociendo o no conociendo a Dios. Si no conocen, la idea es que lo conozcan realmente, que existe, que sana, que salva, y que aún sin conocerlo muchas veces nos cuida, nos protege, pero es necesario luego vivir una vida conforme, porque tenemos la promesa, porque no somos eternos, que el día que tenemos que partir nos vayamos a una eternidad de paz, de gozo, por lo que simboliza y el peso que tiene esa palabra de la eternidad. Lo que vamos a hacer, como siempre, es con todo el amor que ha puesto Dios en nuestro corazón, y el afán es ese, de que las personas conozcan al Señor, se lo glorifique y realmente todos lleguen a la salvación sin acepción de personas. En esta tarde, depende del lugar que escuchen, acá es tarde, noche ya, o vean este video, vamos a compartir en Lucas capítulo 23, versículo 44. Es una hermosa palabra que la vamos desarrollando enseguida, para no perder tiempo, a maximizar lo mejor que se pueda, ¿no es cierto? Nosotros hicimos mucho tiempo radio, hemos hablado mucho tiempo trabajando, y en este tiempo, ya que es mucho más común a través de las plataformas, de llevar el mismo mensaje, no ha cambiado, sino simplemente llegar a muchos lugares. Por eso vamos a ir a Lucas 23, 44. Dice, como cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay muchas cosas importantes en este capítulo y versículo, porque dice que cuando era la hora sexta es al mediodía. Entonces al mediodía dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que serían las 3 de la tarde. Se hizo de noche. Y una reflexión es que vinieron todas las tinieblas de Satanás, y cómo no se va a enlutar aún el cielo si los hombres estaban cometiendo el crimen más atroz de toda la humanidad, porque se estaba quitando la vida de la manera más cruel a aquel que había sanado. O sea, era injusto
aquel que había sanado, que había libertado a las personas, aquel que cada día solamente había hecho el bien. Pero la humanidad, bajo las tinieblas de Satanás, estaba cometiendo un crimen, un asesinato. Por eso dice la palabra que luego lo exhibió públicamente, porque Él es asesino. Él viene a matar, hurtar y destruir. Como, decía yo, el cielo mismo se enlutaba, se entristecía, porque aún Dios tuvo que soportar, Dios mismo tuvo que soportar ver a aquellos que Él había creado con tanto amor, a su propia creación, cometiendo pecado. Y no solamente eso, soportar a su Hijo unigénito, el Hijo de Dios, padecer. Pero todo lo soportó no como un versito repetido, sino por un verdadero amor que Él tuvo para con nosotros, para toda la raza humana, dice la descendencia de Abraham. No fue así para con los ángeles, por lo cual Satanás y todos sus demonios se han sido juzgados y destituidos de toda la gloria de Dios. Es por eso que toda la humanidad, por eso digo yo hablo que para el que conoce o no conoce, teniendo en su vida los momentos más oscuros, porque acá hablamos de tinieblas, es el día más oscuro de la humanidad, tanto en lo espiritual como acá en lo físico, porque realmente se oscureció el día, donde tendría que haber sido mediodía, pleno sol, se enlutó aún el cielo. Todo se oscureció hasta las 3 de la tarde, la hora novena. Acá se habla del modo que se contaba al modo judío, porque aquí el que habla es Lucas, es judío. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Acá es un hecho espiritual, porque dice la palabra que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Ese velo era el que separaba al sacerdote de la presencia de Dios, y solamente él podía entrar a hablar con Dios. Es todo muy tremendo, porque aquí dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta acá parecía que las tinieblas, la oscuridad, el mal había triunfado. Porque estaba todo oscuro, todo de noche. Los discípulos con miedo, porque si con su rey habían hecho eso, ¿qué quedaba para ellos? El sol mismo se oscureció. El templo adentro se había rasgado. Y en otras palabras dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Dios mismo lo rasgó. ¿Pero qué simbolizaba esto? Porque fíjense que acá dice, clamando a gran voz, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Depositando Él primeramente la confianza en Dios, para enseñarnos. Él siempre fue primero. Él fue a enseñarnos todo. Y acá, hasta aquí, Satanás se creyó triunfante, matando al rey de los judíos, al propio Hijo de Dios, en una muerte física. Por eso Él clama, dice, y expiró. Quiere decir que murió. La hora más oscura para todos, para sus discípulos, porque aún Él, advirtiéndoselo, no estaban preparados igual para este acontecimiento. Pero ¿qué pasa acá? Jesús encomienda su espíritu a su Padre, porque Él descendería a las profundidades, donde iría a buscar a las almas que habían muerto antes de que Él venga. Ahí es el primer triunfo. Entonces, muchas veces aquí llevamos esta palabra, que muchas veces en nuestras vidas vemos las tinieblas más grandes. Cuando conocemos al Señor, muchas veces creemos que, como aquí, ya estaba todo perdido, ya no hay más. Pero si estamos en el Señor, hablamos siempre con mi esposa, Dios está obrando. Acá para Satanás dijo: listo, se terminó,
Se terminó la sanidad, la liberación, porque aún los demonios decían, ¿a qué vienes a atormentarnos? Espíritu de enfermedad, de tormento se iban. La gente era liberada, sanada. Los ciegos veían. Aún los muertos resucitaban. Dijo Satanás, se terminó. Ahora voy a seguir gobernando yo. Lo que no se esperó es que Jesús iba a las profundidades a rescatar más almas. A tomar en sus manos la llave de la muerte. Porque la muerte no podía con él porque no tenía pecado. Porque dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, si usted no está en pecado, no puede haber muerte, no puede haber enfermedad. Tiene que haber vida y vida en abundancia. La palabra es fiel y firme, la palabra de Dios. Entonces, si alguien que no conoce al Señor escucha este mensaje, lo importante es decir, bueno, voy a buscar a Jesús. En Él está solución a todo. La muerte no trae solución a nada, al contrario. Si no se está en Cristo, la muerte es el comienzo de los padecimientos por la eternidad. Ahora, ante cualquier problema, estando nuestro amado Señor Jesucristo, porque acá Él murió. Pero ¿qué pasó? Descendió a las profundidades a predicar a aquellas almas, dice, que habían sido desobedientes antes aún del diluvio. Y esto es maravilloso, porque Satanás todavía creía que había triunfado. Y era el comienzo de la derrota más grande y la victoria más grande para nosotros. Entonces, esto es lo maravilloso del Señor. ¿Por qué? Fueron las horas más oscuras. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, siendo los cristianos, algunos si escuchan este mensaje, ahí es donde tenemos que buscarlo a Él. Él es la luz, Él es la solución a todo. Venció la muerte, venció a Satanás, a todos los demonios. ¿Qué se le puede poner por delante? Que venció aún la muerte. Él venció aún la muerte. Por eso es hermoso este capítulo, porque toda la tierra estaba en tristeza, en amargura, por esta cuestión. Y tenía autoridad Satanás, porque había hombres bajo la influencia satánica. Pero había sido permitido solamente por Dios. Y muchas veces uno forja el carácter. Porque en las horas más oscuras es ahí donde tenemos que clamar al Señor. Clamar en esta solución de enfermedades, de tristeza, de amargura. El mundo padece todo por no buscar al Señor. Por no buscar, al contrario, darle la espalda. Duele muchas veces cuando muchas veces hablamos con las personas y notamos, porque nosotros estamos preparados, y el Señor nos va transformando, de percibir cuando las personas rechazan a Dios. Y teniendo la solución en la mano, se lo rechaza. Pero todo está estipulado y escrito por Dios. Pero aquí nuestro Señor estuvo 3 días predicando, hasta que el tercer día resucitó. Y con Él dice que los sepulcros explotaron. Explotaron los sepulcros. Y dice que muchas personas que habían muerto se le aparecieron ahí en Jerusalén para testimonio. Parecía que estaba todo mal. ¿Por qué? Porque había oscuridad en el pleno mediodía, porque había llanto, tristeza, amargura. Pero en esos procesos es cuando Dios está trabajando, porque no había muerto el Señor. Por eso le encomienda a su Padre el Espíritu. Nosotros debemos encomendarnos al Señor todo lo que hacemos. Encomendarnos a Él. Confiar en Él.
Todo lo que hacemos. Nosotros este programa, este es el primero, nos encomendamos a Él. ¿Con qué? Con que Él a través, esto es lo que yo hablo, que es de mi propio testimonio, de lo vivido, le sirva a otro para sanidad, para liberación, para salvación. Ese es nuestro trabajo, que estamos acá los dos juntos, haciendo un video, compartiendo esta hermosa palabra, para que tengas ánimo si estás sirviendo a Dios y continúes, más aún aferrándote a Él. Porque el Señor nunca nos prometió que todo estaría bien, que seríamos aclamados por los hombres. Al contrario, dice, causa de su nombre nos aborrecerán. Entonces hay que tener bien en clara la palabra de Dios. Y a los que no conocen a Dios, que ante cualquier situación, en su familia, con sus hijos, con sus padres, cualquier situación, lo importante es buscar de Dios, clamar, hablarle. Aseguro que Él lo va a escuchar. Decir, bueno, Dios mío, hasta aquí he llegado. Necesito de ti. Es tan amoroso que Él va a extender su misericordia. Y muchas veces va a través de siervo a hablarte de mensajes, y que esto sea un mensaje también para hablarte. Es un mensaje maravilloso de esperanza, aún en el momento más difícil. Más difícil es importantísimo. Es importantísimo buscar a Dios. Porque el Señor luego de 3 días resucitó, porque la muerte ya no tenía autoridad sobre Él. ¿Se entiende? Y animó a los discípulos. ¿Por qué? Porque dice que era necesario que Él ascendiese a los cielos para que venga el Espíritu Santo, que Él es que hoy está entre nosotros. Él ya cumplió con su trabajo. Ahora el Espíritu de Dios dice que lo enviaría para recordarnos todas estas palabras, y Él es el que obra sanidad, liberación, y que vemos que esta palabra sale con unción y con presencia. Es un tema muy importante, el entender que Dios nos amó tanto, que mandó a su propio Hijo a padecer por nosotros. Es algo que lo repetimos muchas veces, pero pocas veces tomamos conciencia realmente del significado, que Él haya venido a salvar a las almas. Como yo digo siempre, los hermanos que me conocen, a veces soy reiterativa, pero nosotros somos espíritu, somos un espíritu que tenemos un cuerpo. Y estamos relacionados con el alma. Y el Señor no vino a salvar espíritus, el Señor vino a salvar las almas, porque el espíritu viene de Dios y vuelve a Dios, sea lo que nos pase. Nosotros si estamos en santidad, Él nos viene a buscar, nos vamos con Él, y si no se está en santidad, se va al infierno. Pero a eso le pasa al alma. El espíritu no, el espíritu vuelve con Dios. Entonces, saber que el Señor vino a padecer y soportar todo lo que pasó por nuestras almas para que podamos tener una vida eterna juntamente con Él es algo maravilloso, que muchas veces no entendemos cómo es que pudo haber hecho eso el Señor, ¿no? De venir a padecer por nosotros en este mundo, y todas las dificultades que tuvo, los rechazos que recibió, habiendo Él hablado comenzó su ministerio hasta el final, hablado del amor, la fidelidad. Sin embargo, en el momento más difícil, Él estuvo solo. Todos los que le dijeron que lo amaban, que no lo iban a negar nunca, dijo Pedro, pero sin embargo Él ahí se encontró solo. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, de que nos quedamos solos en el momento más difícil, en donde capaz que necesitamos una palabra de aliento, necesitamos que alguien se acerque y nos diga simplemente, estoy con vos,
no lo tenemos. Por eso lo que hablaba el pastor es aprender a buscarlo al Señor para que en esos momentos más difíciles sepamos que su Espíritu Santo está para alentarnos, para ayudarnos. Por eso también Dios habla mucho de la fe. Sin fe es imposible agradarlo. Por eso a través de la oración y a través de la búsqueda nuestra fe tiene que aumentar para que en esos momentos difíciles sepamos que estaremos quizás solo físicamente, pero espiritualmente Él está al lado nuestro y no nos va a abandonar nunca, porque así lo prometió. Él dijo, yo estaré contigo todos los días, y así es, Él está todos los días. Más adelante, en los próximos programas que vayamos haciendo, yo voy a contar mi testimonio de sanidad que hizo el Señor conmigo y cómo me demostró que efectivamente en la hora más difícil, en el momento en que nadie podía acompañarme, nadie, el único que estuvo ahí fue nuestro Señor. Él no me dejó sola y Él obró de una manera tremenda. Así que es importante que vos que quizás estás escuchando y estás un poco desanimado y pensás que te abandonaron, pensás que estás solo, a través de este programa el día de hoy, y no es casualidad que lo estés escuchando, y sabemos que si llegaste hasta este momento, después de todo lo que el pastor ya habló y todo lo que el tiempo que hace que estamos, estás todavía ahí, es porque el Señor te está hablando. El Señor quiere que sepas que realmente no estás solo en el medio de tu tribulación, en el medio de tu momento difícil. Él está. Simplemente es creer y hablarle. Señor, te necesito. Señor, necesito. Y pedirle lo que estás necesitando, si es sanidad, situación económica, alguna situación en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, tu esposa, tu esposo. Él está. Y Él te va a sacar adelante, porque por algo estás escuchando en esta hermosa tarde y noche, como dijo el pastor. Estamos acá y hemos decidido comenzar a obedecer al Señor de esta manera, y continuando con los programas cada día vamos a ir entendiéndonos más, y se nos va a hacer también mucho más llevadero. Pero es así, es hermoso saber que no estamos solos. Y el mensaje es eso, que hoy vos te sientas que estás acompañado. De todos modos, también estamos nosotros, los pastores Marcos y Ana María, que podés dejarnos tus mensajes, la necesidad de oración que tengas, algo que quieras que se te desarrolle, o que quieres aprender, o que tenés alguna duda. Nosotros somos cristianos evangélicos pentecostales. Entonces, podés hacernos preguntas al respecto de eso, el ser pentecostal. ¿Por qué somos pentecostales? Amén. Pastor. Sí, para cerrar justamente la palabra, para ir en el programa que está hermoso, que el Señor nos ha dado. La palabra que nosotros nos da, compartimos con todo, porque nuestro ministerio se llama Pan de Vida. Y dice que el Señor, este pan de vida, se descendió del cielo. Un pan que realmente alimenta nuestra alma. Cuando sentimos, nos fortalece, nos da aliento. Como nosotros tenemos mucha hambre, desfallecemos de hambre, y acá nuestra alma es la que necesita nuestro Señor Jesucristo, la que nos da vida, aliento, fortaleza. Nos sentimos en comer ese pan que es la palabra de Dios, nos revitaliza, nos vivifica. Nosotros fuimos creados para vida eterna. Acá en el mundo tenemos tiempo, ¿no es cierto? Pero nuestra alma es eterna. Bien, por lo cual esa eternidad la tenemos que pasar con Él. Para eso fue tan grande este sacrificio. Vamos a leer en Lucas, capítulo 24, versículo 46. Él se aparece luego de resucitado y dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario. Siempre recuerden esta palabra, necesario. Que el Cristo, o sea, el ungido de Dios, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y a los discípulos decía, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que hayáis investido de poder desde lo alto. Esto es una promesa, lo que decía recién la pastora, sobre todos. Amén. Era necesario que el Hijo de Dios padeciese. ¿Para qué? Para que todos tus pecados sean perdonados. Quedes limpio, quedes a cuenta con Dios. Para su venida. Dicen todas las naciones. Todas las naciones. Y luego enviará su sello sobre aquello, porque uno es sellado cuando es limpio delante de Dios. Se serán investidos de poder de lo alto, porque Él es el que le envía. O sea, fíjese lo tremendo, cuando Satanás pensó que gobernaría con las tinieblas, no solamente salvó a las almas que habían muerto, a los de esa época y a los que viniesen después. Multiplicó por 3 la derrota. Multiplicó por 3 la derrota. Cuando pensó que todo se terminaba, se multiplicó. Dios siempre tiene más. Yo digo siempre, a Dios le sobra. A mí, un día, una porción de mi testimonio, cuando fui por primera vez a la iglesia, yo con todo mi corazón pedí que me perdonara todo el Señor. Pero como a Él le sobra, no le falta, a Él le sobra, le pareció bien llamarme. Sanarme, libertarme, perdonarme y llamarme para trabajar. Le sobra, a Dios le sobra, no le falta. Nunca nos equivoquemos, a Dios nunca le falta. A Dios le sobra. Como le sobra amor. Le sobra amor para con esos momentos oscuros. Decir, pero yo voy no en iglesia, realmente no lo conozco, pero empecé a buscarlo. Porque Él es amoroso. Decirle, Señor, lo que dicen ellos es real. Buscalo, decir, bueno, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Porque vino para eso, para perdonarlos y estar a cuenta, en paz. Porque el cuerpo se resiente porque el alma no está en paz con Dios. Y está siendo azotada por Satanás. Entonces recobramos paz con Dios y ya no empezamos a sanar. Ahí comienza la sanidad. La gente está enferma del corazón porque está enferma del alma. El cuerpo está debilitado porque estamos unidos, cuerpo, alma y espíritu. Pero cuando nos restablecemos con Dios, se sana el alma, se sana el espíritu y se sana nuestro cuerpo. Amén. Dice, es necesario, todo era necesario. Bien, en el nombre de Jesús, que se predicase el arrepentimiento. Él, pedile perdón a Él y perdoná. Perdoná también, porque queremos que nos perdone, perdonemos también. Limpiemos nuestro corazón, limpiémonos, saquemos toda la basura de Satanás. Falta de perdón, la falta de perdón te va a sanar. Porque ya no cargas con angustia, con amarguras. Y todo, se lo pedimos, dice, en el nombre de Jesús. Y Él te va a ayudar. Él, nosotros damos testimonio, dice que los primeros discípulos fueron testigos de todo esto. Nosotros hablamos como testigos de esta gloria. Por eso dice mi esposa, voy a dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Y yo te doy testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. Bien, ese es el primer amor que tenemos. Compartir lo que tenemos, compartir este pan. A eso nos mandó el Señor, a compartir de Él, no quedarnos para nosotros. Ese es el afán, el único afán nuestro es eso. Primeramente servir a Dios. Que muchos gusten de este pan que trae vida, vida en abundancia. Amén. No sé si compartimos otra palabra o cerramos. No, agregado nada más que el perdón es un tema muy especial porque nos cuesta perdonar al que nos ofendió, al que nos humilló, nos cuesta mucho perdonar
aquel que quizás hizo algo a nuestros hijos o a nuestra familia. Cuesta mucho el perdonar, no es fácil. No es que nosotros decimos tenés que perdonar y ya está. No, es difícil perdonar. Pero el Señor no nos da alternativa. El perdón tiene que estar sí o sí para que Él nos pueda perdonar a nosotros. Y como nada de lo que Él nos pide que nosotros hagamos lo pide porque es un capricho, sino que todo lo que Él nos pide a nosotros es porque lo hizo primero. Él tuvo que perdonar a sus agresores, tuvo que perdonar al romano, al soldado romano que lastimó su cuerpo, lo tuvo que perdonar. Tuvo que perdonar a aquel que lo escupió, aquel que lo abofeteó, aquel que lo humilló, aquel que hizo esa corona que le pusieron en la cabeza, que no era una corona como la que normalmente representan en ciertas religiones, sino que era una corona con espinas muy largas y acaparaba toda la cabeza acaparaba. Y eso eran agujas que le entraban, como agujas que le entraban en el cerebro, para debilitarlo. Y él tuvo que perdonar. Porque lo que Satanás estaba tratando de hacer es que tantos golpes, tanta humillación, tanto dolor formase en su corazón la falta de perdón, se endureciera su corazón contra ellos. Entonces, con el corazón endurecido y sin haber perdonado, al descender al infierno no iba a poder pagar con su sangre por nuestros pecados, porque él iba a estar también en pecado. Él tuvo que aprender, dice la palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él tuvo que perdonar, porque Dios Padre perdonó a aquel que lastimó a su hijo, humilló, lo abofeteó, lastimó su piel. Entonces, mirando eso y creyendo realmente que eso fue así, tenemos que perdonar. No importa lo que nos hayan hecho. Yo sé que quizás algo tremendo te hicieron. Te quitaron tu inocencia. Te humillaron en lo más íntimo tuyo. Pero si hoy, vuelvo a decir, si hoy estás escuchando y llegaste hasta este momento, es porque Dios está hablando a tu corazón. Vienen cosas mucho mejores, una vida diferente, una vida en paz, en gozo y acompañado por el mismo Dios que te ama tanto. Por eso, esta noche o en el momento que tengas, arrodíllate y decile, expresarle a Dios que tenés algo que perdonar, pero que no te da ganas porque pensás que fue injusto, pero que entendés que tenés que perdonar. Y ahí la presencia de Dios se va a manifestar y vas a poder perdonar porque Él te va a ayudar. Porque una de las cosas fundamentales que tenemos que nosotros aprender es que Dios es cierto, Él ve todo y Él sabe todo, pero Él necesita que nosotros se lo digamos, que lo reconozcamos, que hablemos con Él como si habláramos con nosotros mismos. Entonces, si nosotros decimos, Señor, a mí me cuesta perdonar, no quiero perdonar, pero entiendo que debo perdonar, ayúdame. Y ahí Él te va a ayudar. Porque el Señor necesita que el perdón sea genuino, no dicho de la boca para afuera, para quedar bien. Nosotros no tenemos que tratar de quedar bien con Dios. Nosotros tenemos que tratar de ser sinceros con el Señor, para recibir de Él las promesas. Y Dios tiene promesas en la palabra para nuestras vidas que se van cumpliendo conforme nosotros vamos haciendo nuestra parte. ¿Amén? Así que, no sé, pastor, si le parece otro tema o vamos a orar. Oramos y y no sé cuántas citas ya estamos. están de 5 minutos. Por ahí está. Ahora. Amén. Bueno, este es uno de los primeros programas. Estamos
cada día, como todo lo que comenzamos, como los programas de radio, con todo el amor haciéndolo. Así que ahora vamos a orar para que todo lo que hablamos, el Espíritu Santo le añada sabiduría, revelación, ciencia y haga conforme es la voluntad de Él. Y que cada consejo sea de parte de Él, porque Él es, como decía recién la pastora, escucha, pues un Dios vivo y verdadero y poderosísimo, para que estén prontos sus oídos para escucharnos y su mano poderosa, porque el reino de los cielos es poderoso. Así que vamos a orar para cerrar este primer programa de Pan de Vida en esta noche aquí en Argentina, para todo esto, en agradecimiento a nuestro Señor y para cerrar el programa en el día de hoy. Amén, Padre amado. Amén, Señor, Jesús. todo lo que ha puesto en nuestro corazón a través de la palabra, del testimonio, hemos compartido, Señor. Lo único que te rogamos es que a cada palabra, Señor, añada unción, ciencia, revelación. Sí, Dios Señor. mío, y hagas conforme es tu infinito poder de sanidad, de liberación, Sí, de Señor. consolación, conforme a cada alma que son tuyas, Señor. Sí, Señor. Acá está escrito, fue pagado a precio de tu sangre preciosa, que tiene poder y autoridad, porque no había nada en el cielo, Señor, que se pudiese comparar con nosotros, ese tremendo valor que pueda ser entendido por cada uno que escuche este mensaje, Señor. El tremendo valor que tuvo para ti, Señor, a tal punto de tú mismo ofrecer tu vida. No había nada en lo creado que tuviera el valor que tiene nuestra alma, Señor. Por eso te doy gloria, honra y alabanza, Señor, y nuestro eterno agradecimiento, Sí, Señor. que no tiene palabras, Señor, para dimensionarlo. No hay palabras para ese agradecimiento. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, rogándote, Dios mío, que cada uno que escuche sea bendecido, Dios mío, por tu poder y tu misericordia, Señor. Amén, Señor. Gracias, Padre, por la posibilidad que nos has dado de poder ministrar tus cosas. Sí, Es un privilegio, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos gloria y honra a ti, porque eres maravilloso, Señor, y eres poderoso, Padre. Yo te ruego, Dios mío, que tu poder esté manifestándose en cada hogar, Señor, en cada familia, en cada lugar en donde haya una persona, mi Dios, que necesite de ti, pueda en esta noche entender que tú estás ahí al lado, que tú estás ahí al lado esperando que Él diga nada más que te necesito, Sí, Señor. Señor. Amén, Padre. Te necesito, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Señor, que el fuego de tu Espíritu, Dios mío, toque a todo aquel que en este momento está diciendo, te necesito, Señor. Sí, Toca, Padre. Toca, Señor. Sana, Señor. Liberta, Padre eterno. Pon paz. Reconcilia, Señor. Reconcilia los hogares, las Sí, sí. familias, mi Dios. Une las familias, Padre eterno. Toca y escucha, Señor, la oración de cada mujer, de cada varón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, entonces quedamos hasta el próximo programa. Si a ustedes les interesa que les hable, nosotros somos maestros, el pastor es maestro de la palabra, yo soy profeta, así que estamos al servicio. Este tiempo es para servir al Señor. ¿Y cómo lo servimos al Señor? Escuchando las necesidades que pueda tener en su pueblo o aquellos que necesitan. Ahí vamos a estar orando, ahí vamos a estar hablando, así que esperando que les sea de bendición, nos despedimos hasta el próximo programa. Somos los pastores Marcos y Ana María y solo deseamos que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo esté reposando en cada corazón.